pero tenía una agenda bastante y está y bueno, lo agarró justamente el tránsito acá del partido, así que no sé si va a llegar o no. Pero de una u otra forma, la planificación estaba dar justamente el tema política universitaria en el marco de, de el preámbulo también de lo que es el deporte universitario, porque nos viene bien. En segundo año, yo suelo participar en algunas clases de la materia que va a dar Verónica Arias, que tiene que ver con gestión. Ella lo da desde un aspecto mucho más empresarial, marketinero, emprendedor, que bueno, suma también. Y yo suelo participar en algunas clases en donde doy algo que tiene que ver más un poco con la gestión vinculada a la cuestión educativa, a la cuestión deportiva y en algunos casos a la cuestión pública, ¿no? Ya sea desde los clubes y demás. A veces política, gestión, administración se mezcla un poco en conceptos, ¿sí? Porque claramente tienen relación. La gestión tendría más que ver con el hacer que las cosas pasen, ¿no? Y la política un poco más con lo macro y la planificación de eso que queremos que pase, tanto sea a nivel interno, club, eh, lugar, institución o a nivel público. Y la administración se parece a la gestión, pero tiene una cuestión que tiene mucho más que ver con lo burocrático, ¿no? Que con hacer que las cosas pasen. Así que se van a interrelacionar un poco las materias, por eso lo digo, y porque vamos a volver a tocar este tema mucho más desde el lado de la gestión y hay cosas que hoy no voy a explicar tanto. Vamos a hacer una clase bien al hueso, resumida, para que ustedes tengan la información hoy y en tal caso ampliaremos si es que necesitan con alguna pregunta y demás. Dicho esto, ¿tienen alguna consulta con respecto a cómo venimos con las clases? ¿Alguna cuestión que les haya surgido de las lecturas? ¿Alguna cuestión que tengan que con respecto a las entregas? ¿O está todo claro? Claro, profe. ¿Va La muy bien? entrega el 30 era, ¿no? Así es, la de la lectura, sí, así es. Así que bueno, estamos bien. Cualquier duda, como siempre, me contactan, dando por acá, en el mail interno y demás. Bueno, dicho esto, vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Eh, Javi, ¿le pasás a Emi Ojea el link por si llega a estar y se quiere conectar? Dale. Creo que lo puedes extraer ahora, ¿no? Que estamos adentro. Sí, sí, lo saco de acá. Perfecto. Pasale, decirle que sabemos que yo estoy en clase tranquilo, pero que si se llega a poder conectar, ese es el link. Bueno, muy bien. Gracias, Javi. Vamos a empezar entonces con el tema de la clase de hoy. Vamos a ir al paso uno, ¿sí? Vamos a ver política y gestión universitaria, una mirada desde la educación física y el deporte para que tenga sentido para ustedes que lo están viendo. Muchas veces yo empecé a incorporar esta clase en la licenciatura porque percibía que ustedes están cursando en la universidad, pero por ejemplo, los que vienen del nivel superior, no universitario, ahora vamos a ver qué es eso, pero los que han cursado en un profesorado de lo que se llamaba normalmente terciario, ¿no? O sea, de un instituto de formación docente, como pueden ser el Romero Brest o el Dickens, entre los conocidos en la ciudad de Buenos Aires, pero otros que hay en todas las provincias, muchos provienen de esos espacios. Por supuesto, están cursando acá en un ámbito universitario, pero al tener varias cursadas a distancia y al ir a una sede universitaria que no es en la propia universidad,
no conocían demasiado el aspecto de lo que es o lo que significa ser un estudiante universitario, porque justamente se perdían un poco ese universo. Y acá algo que no puse en las diapositivas que vamos a ir pasando, pero sí algo importante. La universidad justamente aporta o debería aportar una mirada también sobre otras cosas que suceden en la cursada. Hay toda una discusión actual con el tema de la virtualidad, porque eso, digamos, es complejo de lograr desde la separación virtual. Y por otro lado, ustedes también están viviendo una cierta situación muy particular. Pero quien cursa una carrera de grado desde inicio en la universidad también vivencia otras cosas que pasan. Por ejemplo, cruzarse con estudiantes de otras carreras, ¿sí? Nosotros los profes estamos acostumbrados a cruzarnos con gente que habla siempre de lo mismo, lenguaje de profe, colegas profes, ¿sí? Y en un punto eso nos parece que el mundo se acaba ahí, ¿no? En la rutina de profe, ¿sí? En cruzarme gente que está de jogging, que es normal, digamos, no como algo malo, bueno, digamos. Cada carrera tiene su hábitus, ¿no? Su cuestión. Y el cruzarme con otros, bueno, implica que en el bar de la universidad, en esos espacios se den otras charlas, que conozco otra gente, que estudie otras cosas, que piensa diferente y que tiene su propio hábito de lo que significa su propia construcción de profesión. Eso en primer lugar. Después, bueno, la amplitud y oferta cultural, de propuestas, de espacios que se van abriendo que no son propios solamente de la educación universitaria hoy en día, sino de la educación superior, de la cual somos parte todos quienes estamos acá. La política no es ajena entonces a la intervención de campo, es parte de ella y fundamental parte del éxito de ese proceso, y que es un poco lo que venimos viendo en todas las clases, ¿no? O sea, hablar de política no es hablar de algo que está ajeno a la intervención, ¿no? Por ahí lo que hace es ordenar esa intervención o poner unos parámetros dentro de los cuales esa intervención se va a poder mover. Vamos a ver entonces cómo se inserta nuestra profesión y nuestro ámbito en el ámbito universitario. Eh, tenemos entonces dentro del el órgano político que maneja las universidades es la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta es dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. Actualmente, si no me equivoco, todo depende de capital humano, pero básicamente está vinculado a ese espacio, ¿sí? Es decir, que el organismo público que se encarga digamos, de sistematizar la política dentro de la universidad es esta Secretaría de Políticas Universitarias que muchas veces se nombra con la sigla SPU. La gente dice, es una política de la SPU, ¿sí? La Secretaría de Políticas Universitarias, que son las siglas. Tenemos la ley de educación superior, que es la que nos rige. Nosotros venimos en el términos de deporte hablando bastante de legislación. Bueno, la ley de educación superior, que es una ley de la década de los 90, es la que rige el funcionamiento del sistema universitario. Por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las tensiones que hay actualmente vinculadas a la autarquía, la autonomía, em, y la revisión de las cuentas de la universidad está enmarcado dentro de esa ley de educación superior. No es que se le ocurre a alguien o las universidades hacen lo que quieren porque eh, se les pintó, sino que existe una ley que legisla o que regula eso. En tal caso, para discutir estas cuestiones, habrá también que pensar si se debe modificar o no esa ley. Esa modificación, por ejemplo, es política, ¿sí? Ley de educación superior, universitaria y no universitaria. Dentro de la universitaria, todos somos entonces parte de la educación superior
y la nombramos educación universitaria no universitaria, lo que son los institutos mayormente de formación docente, ¿sí? Eh, o los tramos de educación superior, por ahí no docente, como pueden ser los que están en algunos casos en el ISDE, ¿no? El Instituto Superior del Deporte, para los que conocen, ¿no? Esos tramos de preparador físico, de entrenador y demás. Tenemos las universidades y los institutos universitarios por un lado, que son básicamente lo mismo, es decir, un título de un instituto universitario de una universidad tiene el mismo valor de grado universitario. La diferencia entre un instituto superior universitario y una universidad es la cantidad y la amplitud de carreras que tienen en su diagrama de estructura orgánica. ¿Qué significa esto? Los institutos superiores tienen un tema en el cual encuadran y derivan todas sus carreras. Por ejemplo, el Instituto Universitario River Plate, ¿sí? ¿Qué tiene en torno a sus carreras? Todo deporte. O sea, sus carreras tienen que ver con el deporte. Administración deportiva, profesorado universitario de educación física, no sé, lo que tengan, porque no tengo estudiado ese instituto, pero nutrición deportiva, todo tiene que tener que ver con el deporte. Por eso son un instituto universitario y no una universidad. No por sus alcances de título. La universidad, ¿qué tiene normalmente? Bueno, se divide en departamentos o facultades que nuclean diferentes grupos de estudio de diferentes temáticas. Por ejemplo, el caso más conocido y quizás más grande, la Universidad Nacional perdón, la Universidad de Buenos Aires, que no es nacional, la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Que tiene la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Abogacía, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Ciencias Sociales, que no sé si ya la nombré, y dentro de esas facultades tiene un montón de carreras que tienen que ver con ese tema, con ciencias sociales, por ejemplo, sociología y otras, ¿sí? Son diferentes facultades. Esa es la diferencia entre instituto universitario y universidad. Por supuesto que esas pequeñas diferencias hacen grandes diferencias, porque por supuesto esto que les decía de tener vínculo y cotidianeidad y oferta y charlas y diálogo con gentes, con cursos y con un montón de cosas que tienen que ver con otras áreas, bueno, está un poco más sesgado en institutos superiores que en las universidades. Luego, dentro de lo no universitario, dijimos, por ejemplo, los institutos de formación docente. La diferencia a nivel titulación es una y es básica, es que un profe que se recibió en un instituto superior no universitario no podría dar clases en la universidad, ¿sí? Esa es la única diferencia. Después, por ejemplo, en el caso de los profesorados en educación física, los dos están apuntados al sistema escolar y cada uno con sus características tiene la amplitud a los otros sistemas de funcionamiento de la educación física, como pueden ser gimnasios y demás. La diferencia también está en que los institutos superiores se rigen eh, por zonas, ¿sí? Es decir, se rigen por su distrito. Por lo tanto, el plan de estudios es común a todos. Por ejemplo, ahora en Cava también está unificado y el plan de estudios del Dickens y del Romero están equiparados, ¿sí? Quizás no son iguales, tienen algunas optativas diferentes, algunos tramos, pero son equivalentes. En la provincia de Buenos Aires, todos los institutos de formación docente en educación física tienen las mismas materias, la misma carga horaria, los mismos años, todo lo mismo. Y se distinguen en esas, a veces les ponen tramos de formación especial o como se llaman, PFO, tienen diferentes nombres. Y los institutos lo que sí eligen es ponerle por ahí un poco más la orientación de lo que quieren darle, pero son 3 o 4 materias. Eso en cada jurisdicción, es decir, en cada provincia y a su vez en cada distrito, tiene una marcada línea. En el caso de la universidad, no, porque al ser autónoma puede fomentar o crear su propio plan de estudios, ¿sí? Por supuesto que ese plan de estudios y esa presentación pasa por el Ministerio de Educación, que es uno de los organismos rectores, quien controla, ¿no?
y la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Esos dos organismos aprueban las carreras que son de grado o superiores, es decir, los profesorados universitarios y licenciaturas y las maestrías y los estudios de posgrado. ¿Por qué les digo esto? Porque, por supuesto, que son autónomas, pero no es que se les aprueba cualquier plan. Si alguien presenta en el Ministerio de Educación un plan de educación física que tiene menos de la carga horaria mínima que tiene que tener una formación de grado, por supuesto que no se lo aprueba. Si alguien presenta en el Ministerio de Educación una profesora de educación física que tiene todas materias que tienen que ver solamente con lo pedagógico y no hay nada deportivo, por supuesto no se lo aprueba. Si pasa lo contrario, pues, o sea que hay parámetros y estándares de aprobación, tanto del Ministerio como del organismo rector que es la CONEAU. ¿Sí? La CONEAU es un organismo rector también que funciona de forma semiautónoma, ya está vinculado obviamente al Ministerio de Educación, pero es un ente aparte, se podría parecer al ENARD si lo tratáramos desde el punto de vista de funcionamiento. Pero lo que UNEAU lo que va a hacer es con pares evaluadores, es decir, evaluadores que son de otras universidades, que son profes de educación física con cierto prestigio, va a controlar que esos planes estén bien para poder ser aprobados, ¿sí? Y a nivel interno, las aprobaciones y los cambios también se hacen por el Consejo Superior de la Universidad. Me fío un poquito, pero les quería comentar esta diferencia entre universidad e instituto superior, ¿sí? Esa autonomía en los planes de estudio podemos decir que tiene dos discusiones o, digamos una cuestión en donde uno puede decir, che, qué bueno, porque cada uno le puede dar su impronta, cosa que en Argentina es muy necesario, a mi entender por lo menos, porque no es lo mismo tener un profesor de educación física en Mendoza, al lado de la montaña, que tener un profesor de educación física en Mar del Plata, al lado del mar. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver con que la inserción laboral, más allá de que el título puede ser nacional, la inserción laboral o las cosas que tiene que saber alguien que va a trabajar y vincularse con la playa, van a tener algunas particularidades. No es solamente eso, pero sí podríamos diseñar un plan de estudios que sea todo de educación física, pero que tenga algunas materias que tengan que ver con el entorno eh, que nos circunda, ¿no? O por ahí, en el conurbano, tenemos particularidades o problemáticas que requieren atenderse por ahí mayor parte que en otros lados, ¿no? Y dependiendo de la zona del conurbano, más todavía. Y en la Ciudad de Buenos Aires pasará otro tanto. Eso es lo bueno. Y lo discutible podría ser, bueno, entonces tanta diferencia de planes de estudio podría ser que la formación de los profes de educación física de todo el país sea diferente. Cosa que pasa. Y pasa igual aunque los planes sean iguales, porque ¿qué pasa? Que una cosa es el plan de estudio, lo que te aprueban y lo que vos decís que haces, y otra cosa termina siendo ese famoso o mencionado currículum oculto, que es lo que uno hace en la realidad, ¿no? Uno presentó que va a dar escalada, pero bueno, resulta que cerró donde hacía escalada y terminó dando escalada con una soga en un patio. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces digo, después termina pasando a veces otra cosa. Cualquier cosa me paran, me preguntan. Profe, perdón, eh, por ahí no sé si está relacionado con esto, no sé si en algún momento lo mencionaron, pero es por eso que a nosotros, no sé, la carrera nos inscribimos en la Universidad de Lomas de Zamora y el por qué nosotros tenemos en el Romero Brest, por una cuestión de comodidad, digamos, lo presencial o por espacios, o por qué sería. Sí, eso particularmente cada universidad lo va gestionando en forma. Las universidades pueden tener sedes o subsedes de funcionamiento. Por ejemplo, hay universidades que tienen centros regionales directamente. Por ejemplo, si vas a la Universidad Nacional de Luján, tenés un centro regional en San Fernando, que es donde funciona el profesorado de educación física, que ahora depende de la Universidad de Luján. Vos decís, ¿qué tiene que ver con Luján? Bueno, fue un acuerdo en ese momento político-académico,
y bueno, transita el río Luján por ahí, si le quieren buscar algo cercano, ¿no? Tienen sede también en San Miguel, tienen sede en otros lugares. Esos son subsedes o centros regionales que está perfectamente autorizado. Lo otro que está autorizado son convenios de funcionamiento. ¿Por qué? Porque por ahí, cuando se presentó la carrera, se dice, bueno, si lo circunscribimos a Lomas de Zamora, está buenísimo para la gente de la región, pero nos limitamos a que esta licenciatura en alto rendimiento, que en su momento era única en el país y era una de las primeras licenciaturas, la puedan cursar o la tengan accesible personas más que nada de esa región. Y en segundo lugar, cuán cercano tenemos otras instancias que tienen que ver con el deporte, con el rendimiento deportivo en relación al campus y demás. Entonces lo que se hizo en ese momento es un convenio que sigue vigente con la Confederación Argentina de Handball, con el Comité Olímpico luego, y la cursada era originalmente en el CENAR, porque tenía justamente ese métier de estar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, la licenciatura en Alto Rendimiento Deportivo. O sea que la respuesta es que fue un convenio académico por una cuestión de que se pensó que era una situación en donde era más fácil el acceso, o más central el acceso, si se quiere, más que más fácil, ¿no? Es un poco por ahí Buenos Aires céntrico, pensarlo así, o Cava-céntrico, pero la realidad es que sí, por ejemplo, hoy termina pasando que quienes vienen del interior del país o del interior de la provincia les es mucho más fácil hospedarse o encontrar o alojarse en esta zona o tener accesibilidad rápida en vehículos que en otra zona. Por eso funcionamos en el Romero. Está bien. Quizá lo relacionaba por ahí, como mencionó que la universidad podía presentar su programa, si no entendí mal. Pensé que por ahí era que la universidad presentaba ese servicio, por así decirlo, para que la licenciatura haga su propio programa en alto rendimiento. Sí, no, Pero sí, sí, la licenciatura se generó, se genera su propio programa, el programa lo creó en su momento Luis, eh, lo creó Quique Delstein en realidad, un grande del vóley, que se animó a generar esto y después le hizo algunas modificaciones Luis Erdoyen, que lo tomó casi desde el primer año de funcionamiento, porque Quique lo puso en marcha y después lo. Pero sí, el programa es autónomo de la licenciatura, o sea, se creó ahí, ¿no? No había armado nada y se armó. Las carreras se arman así ahora. Y esta licenciatura tienen que tener en cuenta que no es una carrera completa, sino que es lo que se llama para el sistema universitario un ciclo de complementación curricular. Se denomina CCC. Cuando escuchen CCC, es ciclo de complementación curricular, que se hace básicamente para carreras de grado. Mayormente la función inicial era no universitarias, que querían complementar y tener su título de grado académico como licenciatura, ¿no? Por ejemplo, todos nosotros que éramos profes, yo también soy profe de un instituto superior, graduado, y hice mi licenciatura con esta complementación. ¿Cuál es la diferencia con las otras carreras? Es que yo no puedo entrar a esta licenciatura con el título secundario. Tengo que tener un título previo de grado o universitario para entrar. Y la generación sí es autónoma. Sí vale decir que además lo que se puede hacer es cambiar el plan de estudios, solicitar un cambio de plan que requiere una cuestión administrativa bastante grande y que muchas veces se termina no haciendo, lo eligen, no esta carrera en particular. Muchas universidades terminan no haciéndolo porque lo que termina haciendo es haciendo un cambio medio interno en lo que se termina dando, más que en el nombre de la materia. ¿Me siguen? O sea, se actualiza un poco lo que se da en lugar de cambiar todo un plan de estudio, que es un poco también lo que fuimos haciendo aquí, ¿no? Bien. No sé si te respondí la duda o te sí, 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 sí. pedí más. Gracias. Bien. Em, vale decir que las universidades nacionales tienen la particularidad también de poder hacer estos acuerdos, estos convenios, que algunas otras están un poco limitadas por su jurisdicción, ¿no? La Universidad Nacional justamente tiene jurisdicción nacional, ¿no? Entonces puede moverse y solicitar estos acuerdos a distancia.
Bien, ¿qué carreras tenemos? Carreras de pregrado, carreras que tienen que ver con más que carreras, son formaciones de pregrado, la tecnicatura, que sí es una carrera, las diplomaturas y los cursos que no tienen ese alcance, digamos, como de un título que me permita ejercer de algo, ¿no? La diplomatura y un curso me avala un conocimiento. Yo conozco de algo, no estoy habilitado a, ¿sí? Para abrir un gimnasio, ese dueño del gimnasio, después lo que pasa es otra cuestión, ¿no? Digamos, pero para abrir un gimnasio, el dueño de ese gimnasio tiene que tener el título de un profe que avale la apertura de ese gimnasio. Así como en farmacia tiene que tener la firma guardada de un farmacéutico que tenga su matrícula. Digamos, se congela la matrícula en esa farmacia. Pero no es lo mismo si vos tuvieras una diplomatura en donde básicamente una diplomatura en farmacia me da conocimiento sobre farmacia, pero no me permite a mí ser el que firma en la farmacia. ¿Sí? Una diplomatura en educación física me da conocimiento sobre educación física, pero no me permite a mí ejercer en la escuela o abrir un gimnasio. ¿Sí? Esa es la diferencia sustancial de las diplomaturas y cursos en cuanto a su alcance de título. Las tecnicaturas tienen algún alcance un poquito mayor, pero las carreras de grado son las que empiezan a otorgar esa posibilidad de básicamente ejercer con un rol determinado. Hay carreras que tienen matrícula y que tienen todo un sistema particular que se llaman las que entran en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que son las que tienen que ver con el funcionamiento, bueno, algo así dice, el funcionamiento, digamos, como esencial del intercambio entre las personas. Entonces, ¿tienen matrícula cuáles? Bueno, los abogados, los médicos, los psicólogos, ¿sí? Mayormente las que tienen que ver con la salud y la parte de legal o de abogacía. Y el resto no tienen esa matriculación, es una discusión que se da en la educación física también, y que tienen que ver con el resto de las otras carreras. En cuanto a la extensión, los cursos, las diplomaturas, todos tienen una carga horaria determinada, una carga mínima para que sea curso, para que sea diplomatura, y también el formato de cursada, la extensión y demás. Pero estamos hablando de cursos con cosas que duran mayormente de algunos meses o un mes a un año, y diplomaturas con una extensión de mayormente de 3 meses a un año, ¿sí? Lo que importa más que el tiempo anual es el tiempo de carga horaria eh, que se plantea en el plan de estudio para esa carrera. Tenemos entonces dentro de grado los profesorados universitarios y las licenciaturas. Es decir, que un profesor universitario de una universidad nacional tiene el mismo grado de titulación que nosotros cuando terminamos acá la licenciatura. ¿Me siguieron, no? O sea que si alguno terminó en La Matanza, en UNPAS, en alguna otra universidad nacional, tiene el mismo título la misma gradación de título. Lo que no quiere decir que sepa lo mismo, ¿sí? Eso seguro que no sabe lo mismo. Ahora, lo que sí nos permite la licenciatura es ingresar en el sistema universitario. A quienes lo están haciendo en este caso, ingresar a un sistema en el cual por ahí no estaban. Y vamos a ver, justamente ahí queremos empezar a llegar también entre uno de los puntos del día de hoy, a qué lugares podemos llegar teniendo ese título de licenciado, ¿no? Ni hablar de que justamente la licenciatura en alto rendimiento deportivo, para quien quiere trabajar en el deporte, le da además un métier y un nombre de un título de grado que, bueno, le suma un montón. Y por otro lado, a la hora de presentar titulación, ustedes presentan un título más, no presentan la licenciatura y el profesorado está incluido, sino que presentan, son profes de educación física y además son licenciados en alto rendimiento deportivo como si hubiesen hecho casi que 2 carreras. Y después están los posgrados, especializaciones, maestría, doctorado y postdoctorado. La educación física, por suerte, va teniendo cada vez más ejercicio en esto, porque esto es un crecimiento
no es una idea nuestra, es un crecimiento exponencial mundial. Sí, nuestra maestría, la que le sigue, entre comillas, a la licenciatura, la maestría en Formación y Desarrollo del Rendimiento Deportivo, fue una de las primeras del país también en crearse, ¿no? O sea, había muchas maestrías en educación, en otras cosas que nosotros hacíamos. Pasó lo mismo con la licenciatura. Y ahí esto es una tesis personal, digamos, una idea personal. Por eso, durante mucho tiempo, el campo epistemológico de la educación física, es decir, sobre qué se discutía, ocupó tanto lugar una mirada demasiado, para mi gusto, prioritaria desde el campo de la ciencia de la educación o de la educación en sí misma. ¿Por qué? Porque todos los que hicieron un ciclo de complementación en su momento, cuando no existían los propios del campo, y los que hicieron una maestría, las terminaron haciendo ¿en qué? En sociología, en educación, en ciencia de la educación. Está buenísimo y que nos aportaron un montón de discusiones que cambiaron la educación física también en algunos puntos para bien seguro. Pero dejamos de indagar sobre nuestro campo. Y ahora lo que está pasando es que ya hay un montón de licenciaturas en nuestra área, es decir, en educación física, en alto rendimiento, en discapacidad y educación física, en discapacidad y deporte, en ambiente, en un montón de cosas. Y ya hay, comparado a las tres que había cuando surgió nuestra maestría, ya hay 10 ofertas de maestría en el campo propio de la educación física. Doctorados, ¿cuántos hay en el país que tienen que ver con el deporte o con la educación física? Cero, ninguno. Es lo que viene, el desafío que viene. ¿Para qué me sirve tener un doctorado? Bueno, ahora vamos a ver. Y todo esto tiene más que ver con A, conocimiento, y B, una carrera académica. Una cosa que sí quiero decir es que para que un doctorado, una especialización, una maestría sea válida en el país, por supuesto pasa por el Ministerio de Educación y pasa por la CONEAU. Y tiene una resolución de aprobación. Cuando uno hace una maestría, una especialización en el exterior, la tiene que hacer la equivalencia acá o convalidar. ¿Cuáles se convalidan? Bueno, las que tienen en la carga horaria una extensión lógica vinculada a nuestro país. Nuestro país tiene mucha extensión de carga horaria en estas cuestiones, que en otros países del mundo es mucho más cortita. Hay profesorados de 3 años, licenciatura de 4 años, en total, ¿no? Una maestría de un año más. Y después pasa otra cosa. También tiene que estar expedida por una universidad y tiene que tener ciertas características académicas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una pequeña trampita que nosotros no conocemos, porque los que no éramos del ámbito académico antes no lo conocíamos, y que a mí me preocupa bastante comentárselo siempre para los que se quieren seguir formando. El conocimiento está buenísimo y ustedes lo pueden tomar de donde quieran, ¿no? Pero si ustedes van a tomar un conocimiento que además les dé un título que los haga crecer en la carrera académica, que tenga mayor grado, tienen que hacer de este tipo de especializaciones, maestría, doctorados, que estén avalados por una universidad afuera que tenga la seriedad y la extensión necesaria, o por una universidad argentina que tenga la extensión necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces van a ver que dicen que da una charla a alguien y dice que es máster en tal cosa. Bueno, máster, puede saber un montón el máster, pero para hacer un máster, muchas veces en el exterior no hace falta un título X y la extensión de esos máster son de 3 meses a veces, de 2 meses. ¿Por qué? Porque eso está comparado con los que vienen del mundo empresarial, lo van a saber, o que está muy de moda ahora, porque en Instagram está plagado de estas cosas, con un MBA, ¿no? Que tiene que ver con un máster que tiene que ver con los negocios. O sea, son cursos. Un máster, cuando ustedes ven un máster en algunos lugares, a veces son cursos. ¿De qué depende de la extensión? Y es muy fácil darse cuenta. Si no lo avala ninguna universidad y dura 2 meses, no es una maestría. Si lo avala una universidad y dura 2 meses, no es una maestría. ¿Sí? Si dura un año, puede ser una maestría si está avalado por una universidad. Y en nuestro país es muy fácil porque básicamente no existe los máster, salvo en Instagram, ya les digo, o sea, de alguno que está haciendo ahí un curro con un punto intermedio, que
avale de una universidad y que exista, ¿sí? Lo que no quiere decir que el contenido, no estoy discutiendo el contenido, está buenísimo, ¿eh? Muchos de nosotros damos cursos particulares y pues, el contenido puede estar bueno. Ahora no tiene esa titulación. Eh, no quiero nombrar nada en particular, digamos, pero por ahí sí habrán visto dando vueltas ahí por ahí Tech, ¿no? Alguna empresa, creo que es española, que promociona, bueno, algunas cosas sí, ahora ya empezaron a tener aval universitario y una extensión y otras cosas no. Pero al principio todos decían que eran máster, ¿no? Y eran cursos. Especialización. Uno lo puede, ya te dejo, Santi, uno lo puede decir, porque está bien, vale decir, a ver, yo, por ejemplo, eh, entre comillas, me considero especialista en natación, vengo de ese palo, ¿no? Y uno puede mencionar cuando alguien te presenta, soy especialista en natación. Ahora, si yo voy a un concurso académico y digo que soy especialista en natación, la gente va a buscar el título de la especialización que yo hice. ¿Cuál hiciste? No, ninguno, trabajé como 20 años. ¿Sí? Los profes de más edad se empiezan a poner nerviosos con esas cosas. Pero a mí me van a pedir el título. Si yo estoy hace 30 años en el borde, bueno, sí, los 30 años en el borde son una cosa. La titulación, que dice que vos sos especialista en, es otra cosa. Y si esa especialización no es un posgrado, tampoco es una especialización. ¿Se entiende? Es un curso. Eso es lo que hay que distinguir un poco en esa pequeña cuestión. Santiago, que ibas a preguntar y después lo dejo a Franco, que levantó la mano también. Sí, quería consultar, por ejemplo, no sé, para más adelante, ¿qué es lo que necesitamos o necesitaríamos nosotros para poder hacer, por ejemplo, una maestría afuera? Con la licenciatura nos avala o nos permite hacer, Sí. poder cursar, y para eso se postula, ¿no? ¿Necesitas alguna documentación en particular o algo? Es una inscripción formal, Santiago, como en cualquier universidad. Los requisitos los pide cada país. Por eso a veces la inquietud de los estudiantes es, dame algo que diga que vale para todo el mundo. No, en realidad es al revés. El país te dice, sí, te tomo la licenciatura, no te tomo la licenciatura. Todos los países toman la licenciatura porque la carga horaria para el mundo es una locura, es un montón. Entonces te la recontra toman. Lo que a veces te piden es que hagas el sellado en el Ministerio de Interior y que hagas un sellado en alguna cuestión, que si vos te vas a ir de viaje, te conviene averiguarlo y hacerlo acá o dejar un pariente que haga todos los trámites acá. ¿Sí? Claro, apostillarlo y eso, ¿no? Apostillarlo, claro. ¿Sí? Y viceversa pasa lo mismo. Te dan un título afuera, vos lo traes y vas al ministerio a ver si te lo avalan en el ministerio. Te lo apostillan, es lo mismo. Exactamente igual. Las dos cosas se pueden hacer, las dos cosas están buenísimas. La experiencia de estudiar afuera también está buena. Lo que yo simplemente estoy mostrando es que a veces cuando escuchamos un nombre, no siempre tiene la validez académica que nosotros estábamos buscando con ese nombre. Ahora, si nosotros buscamos el contenido y queremos hacer la especialización que da el gimnasio Tundor de Floresta y el contenido está bueno, está bárbaro, no hay ningún problema. Lo que no te puede decir es Tundor, espero que no haya ningún gimnasio justo Tundor en Floresta, eh, que lo que no te puede decir Tundor es que eso es una maestría, ¿me entendés? Porque sería como, bueno, un poquito una trampita. Eh, había levantado primero, no me acuerdo. Tomás era, no. Yo, profe, Franco, Franco, perdóname, Franco, sí, dale. ¿qué tal? ¿Cómo va? No, mi consulta era para hacer estos posgrados, o sea, si hay que tener, ¿qué títulos previos hay que tener? Por ejemplo, yo voy a hacer el doctorado, ¿tengo que tener previo una maestría? O ya, por ejemplo, con la licenciatura alcanza, no sé si se entiende la pregunta. Correcto, sí. Eh, para saltar a la maestría no hace falta tener una especialización, porque las especializaciones son como un punto intermedio entre la maestría, pero no es un punto intermedio excluyente, es decir, que vos si no lo tenés no lo puedes hacer. Con un profesorado universitario te tomarían una maestría directamente, sin problema. O sea que eso lo puedes hacer. Con una licenciatura, por supuesto, como estás haciendo, también. A la maestría o a la especialización, claro que sí. Ahora, si vos querés hacer el doctorado, en algunos doctorados te van a tomar, en el exterior probablemente sí, acá probablemente no, y depende de qué. Recién preguntaba tu compañero
respecto a los requisitos que se van a pedir, y esos requisitos tienen un alcance en donde a veces, por ejemplo, lo hacemos nosotros con la maestría. La maestría es en formación y desarrollo del rendimiento deportivo. Por lo tanto, al ser una maestría, ¿por qué no lo podría hacer un kinesiólogo? Puede, sí puede, pero tiene que presentarnos una carta y un aval que diga que trabaja en el ámbito del deporte hace X años. ¿Por qué? Porque si no le va a costar mucho comprender de lo que estamos hablando. Como si vos quisieras hacer con la licenciatura en alto rendimiento un doctorado en sociología directo. Te van a decir, no, maestro, hacete una maestría como para en sociología del deporte y después tirate un doctorado en sociología. Por ejemplo, Carlos Marino es un caso de eso, ¿no? Viene del ámbito de la educación física, hizo una maestría en administración y política pública, me parece, y después un doctorado en el ámbito sociológico. ¿Por qué? Porque, bueno, ya todo el bagaje le daba. Y en otros casos te piden a veces experiencia, ¿no? Determinada en un ámbito en particular para ir directo de licenciatura a doctorado si vos quisieras saltar. En el exterior tienen sus particularidades, depende de la universidad, y depende de los requisitos. O sea que es muy particular. Lo que vos sí seguro no podrías hacer es una maestría, una especialización o un doctorado si vos tenés una tecnicatura, ¿no? O sea, no te alcanza para poder apuntarle directo a eso. Tendrías que hacer una licenciatura antes para poder escalar al otro. Franco, no sé si te respondí la pregunta. Sí, excelente, profe. Sí, iba un poquito de la mano la pregunta con lo que le habías respondido ahí a Santiago, así que muy claro. Gracias. Buenísimo. Todo esto que yo estoy diciendo, por supuesto, estoy consultando generalidades, ¿no? Entonces, después tienen una pregunta, me dicen, mira, Pablo, me pasó, me pidieron esto. Bueno, tiene sus Profe, particularidades. ¿Eh? Leandro y después Abel. esto que hablaba de la cantidad de carga horaria, pasa también con el curso de guardavidas. Yo soy guardavidas y acá es un año, y en la mayoría de los países del exterior el curso dura 1 o 2 meses. Entonces, para el mundo, el guardavidas argentino está bien visto, nada más que por la cantidad de carga horaria, indistintamente de que esté bien capacitado o no cada persona, pero en su mayoría es como que tiene un año, está mucho mejor formado que en otros países. En Brasil, bueno, da el caso de que lo dan los bomberos voluntarios el curso y dura un mes, ni siquiera es que es una carrera o algo. Absolutamente. Y a su vez, muy bien el aporte, Leandro, y a su vez, capaz que en lo que decís en la práctica, en Brasil los bomberos voluntarios ese mes te dan una salsa que no entendés ni dónde estás parado y no lo terminás, y por ahí en España te dan un carnet porque piensan que vas a trabajar en la pileta y podés elegir, creo, si no me equivoco, si vos querés trabajar en la pileta o no. Acá te preparan Bueno, como para todo y vos le sí, apuntás a la todo, digamos. información que me llegó es que, bueno, en España pasa eso, lo hacen mucho los jóvenes por un hecho de que, bueno, es una rápida salida laboral para tener un poco de plata, cuando se cansan lo dejan, entonces falta laburo. Y ahí es cuando vamos nosotros, que por la diferencia de la moneda nos sirve estar allá. Pero bueno, Por en su- Brasil por es supuesto. verdad, en ese mes la pasás como si la pasás feo. No, y claro, al pedir una nivelación previa, al pedir ciertos requisitos, te ahorras tiempo, ¿no? Digamos, acá por ahí arrancan algunos que, viste, arrancan nadando medio complicados y sin embargo el año ese de entrenamiento los hace entrar en órbita. Es muy bueno el curso de guardavidas argentino. Yo soy guardavidas también. Eh, el curso es muy bueno y bueno, es parecido. Acá, por ejemplo, además una particularidad. En la mayoría de los lugares oficiales, el curso es una carrera de educación superior, no universitaria. ¿Se entiende? O sea, pasa por el Ministerio de Educación. No es un curso que lo da el municipio solo, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, soy guardián municipal de Vicente López. Bueno, eso está avalado por el Ministerio de Educación. No es Cruz Roja lo mismo y demás. Pero viceversa, sí. Si vos venís con un título de guardavidas de España, acá tenés que hacer el curso de nuevo. No te lo toman, no te habilitan. ¿Eh? Sí, es que en realidad está mal dicho curso, o sea, es como que entre nosotros decimos curso, pero por la cantidad de horas no es un curso de guardavidas, sino que ya es Claro, la carrera de guardavidas. es similar a una tecnicatura, es similar a una tecnicatura, cosa que todavía no está tan explorado en el ámbito universitario, así que
es un lindo tema para meterse. Gracias, Leandro, es un buen ejemplo. Abel, Profe, mi consulta viene más por el lado de ¿por qué magíster en formación y desarrollo y no, corríjame si me equivoco, siendo la continuidad de la carrera magíster en alto rendimiento deportivo? muy buena la pregunta, y eso tiene un sentido. El sentido es que en su momento la licenciatura se creó hace 24 años y se pensó en alto rendimiento deportivo. Vemos cosas que tienen que ver con el alto rendimiento deportivo, pero mayormente nosotros nos ocupamos del rendimiento deportivo. El alto lo tocamos pocos, eso todos los profes se lo dicen y ustedes lo ven a las claras, digamos, ¿no? De hecho, si nos pusiéramos a indagar sobre el alto en algunas cosas, y la verdad que muchos estaríamos complicados, ¿no? Digamos, si cada profe, si yo me pusiera a que ustedes quieran saber series, de programar series de nadadores de alto rendimiento, y la verdad que es bastante complejo si uno no tiene el tema. Pero bueno, fue una cuestión de que no existía nada que tenga que ver con el rendimiento. Había todas carreras que eran licenciatura en educación física. Y se le puso en alto rendimiento para pensar en el rendimiento deportivo justamente. ¿Por qué formación y desarrollo? Porque nosotros pensamos, profesorado de educación física, pensamos en el alto rendimiento, pero sentíamos que había un capítulo, sobre todo Luis, que es el que la creó, que había un capítulo de vacancia en la formación deportiva de los entrenadores deportivos en general, de los profesores, y que tiene que ver con una mirada que ya tiene unos años ahora, pero que es moderna, de que los niños, las niñas, los adolescentes no entrenan igual que un adulto de alto rendimiento en miniatura. Entonces había una vacancia académica en ese sentido. Por ahí ahora los profes hacen las adaptaciones de cada año, pero nosotros en esa maestría lo que damos es, bueno, cuáles son los procesos deportivos que deberían vivir etapa por etapa esos chicos para llegar al alto rendimiento. No pensar qué hago cuando lleguen al alto rendimiento. Digo, ¿cómo los hago llegar al alto rendimiento? Era una vacancia académica y un tema que faltaba profundizar. Si bien acá se ve, ahí se habla todo el tiempo de formación y desarrollo. No se habla de cómo entrenar a un tipo que ya está en el alto rendimiento y que tiene 28 años. ¿Se entiende la idea? Perfecto, profe. Bien. Bueno, gracias por las preguntas porque hacen más ameno la situación y además aclaran algunas cuestiones, ¿no? ¿Por qué les decía esto de la especialización? Bueno, tenemos una carrera que es una carrera académica, ahora la vamos a ver. Una pequeña distinción, la organización de las universidades puede ser por facultades o departamentos. Las facultades son básicamente lo que uno piensa como edificios, estructuras que tienen un decano y que ese decano es el que rige toda la parte política de esa facultad y debajo tiene secretarios académicos de la facultad, y personas que se ocupan de cada carrera, por supuesto, directores de carrera y demás. Está organizado por carrera. Las estructuras departamentales, que yo las que funcionan como departamentos realmente no tengo una experiencia muy buena en la interacción porque es bastante complejo de gestionar. Tienen pensado los departamentos vinculados a temas. Entonces, por ejemplo, si vos sos del departamento de salud, por ahí el departamento de salud es transversal a educación física, farmacia, a medicina, que pensado en la teoría está bárbaro, pero después en la práctica administrativa es un quilombo, perdonando la academia. Unidades curriculares se llaman de diferentes formas: materias, cátedras, asignaturas, seminarios, y tiene una razón de ser en realidad esto, ¿no? Se espera que en las materias y las asignaturas todo el cuerpo docente de una universidad dé la misma dinámica de clase, los mismos temas, con su impronta personal, por supuesto. Las cátedras tienen algo mucho más autónomo, en donde por ahí la cátedra de Pablo dando natación es diferente a la de Franco dando natación. Entonces la gente se anota en la cátedra esta porque sabe que se da otra cosa diferente que la cátedra otra, ¿sí?
Y los seminarios deberían tener algo que tiene un poco más que ver con la rotación de varios docentes invitados en la dinámica de clases. Por lo tanto, esta materia, política deportiva, en mi estructura de armado, está armado como un seminario. Bueno, esto es más largo, hay un montón de otras formas curriculares que no los quiero aburrir con esto, pero bueno, por ejemplo, Ateneos, hay diferentes cuestiones para poder pensar una materia. Talleres, el taller que tendría que tener algo práctico, ¿no? Ahora está de moda decir taller, un taller de tal cosa. Bueno, ¿y qué hacen los alumnos? Nada. Bueno, entonces no hay ningún taller. El taller se construye, ¿eh? Se construye el conocimiento entre todos. Bueno, organigrama. El organigrama normalmente las universidades tienen un rector, los secretarios, general, administrativo, académico. El secretario académico es como el órgano político que dirige toda la parte académica, que después baja hacia las facultades con sus diferentes decanos y hacia los directores con sus diferentes directores de carrera, ¿sí? Y en las direcciones tenemos la gestión académica, que es, digamos, el departamento de alumnos, los decanos, los directores, los coordinadores, los docentes, en esa escala. ¿Por qué les pongo esta escala yo? A veces les comento esto. Bueno, se los pongo porque a veces nosotros dimensionamos nuestro... Estamos hablando de política, así que acá lo puedo decir claramente. Dimensionamos nuestro poder y nuestro alcance pensando en lo que conocemos, ¿sí? Y si nosotros fuimos a un instituto, sea el más grosso del país o el más chico, por ejemplo, el Romero Brest, que cualquiera dice, no, soy rector del Romero Brest. Bueno, vos sos rector del Romero Brest. La categoría rector en los institutos de formación docente normalmente, y en este, por ejemplo, en los de educación física que tienen una sola carrera, es como ser director de carrera. ¿Me siguen? Eh, el rector de una universidad, y ahí está a veces cuando hablamos del alcance o de lo político o de quién es este. El rector, la universidad, al ser aparte autárquica y autónoma, es como si fuera un país. Tiene sus propias reglas que están escritas, tiene un consejo académico, tiene un montón de cuestiones y tiene una forma de renovar autoridades. En las universidades nacionales, en la mayoría, en todas, le diría con alguna excepción, son cargos electivos. Digo la excepción porque la Universidad de la Defensa Nacional tiene doble funcionamiento con el Ministerio de Defensa y al rector lo pone el Consejo de Dirección que está integrado por el Ministro de Defensa. Entonces, no se elige. Pero el resto de las universidades nacionales sí tienen cargos electivos. Las elecciones se hacen de diferentes formas, a veces en forma directa, es decir, que cada voto de cada estudiante, de cada docente, de cada no docente vale igual. A veces se hace por representantes, entonces los estudiantes votan a los representantes de los estudiantes, los docentes votan a los representantes de los docentes, y así, y esos representantes ponen o votan al rector. Y pasa lo mismo en las facultades, que también tienen su órgano. Para que ustedes lo entiendan políticamente, que es a lo que yo quería ir un poco también el día de hoy, el equivalente, digamos, en términos de funcionamiento es como el rector es un presidente, los secretarios son los ministros, los decanos son los gobernadores de las provincias y los directores de carrera son los intendentes de los municipios. ¿Se entendió la comparativa esa de funcionamiento? ¿Y por qué les digo esto? Porque la dimensión es totalmente inaudito equiparar la dimensión, pero no porque sea mejor o peor. Un rector de un instituto, sea el más grande o no, puede tener 3.000 estudiantes de una sola carrera y él dirige la carrera con un montón de regentes y un montón de estructura administrativa. El rector de una universidad, por ejemplo de la UBA, tiene a su cargo el funcionamiento político académico de
todas las facultades, que a su vez tienen un decano. Cada facultad de esas es como una provincia. ¿Qué quiere decir? Que funciona también con una legislación propia y demás. O sea que la dimensión es tremenda y no sé cuántos, la verdad, me fallo el dato de la cantidad de estudiantes de la UBA, pero para pensar en la UNPAS, por ejemplo, donde yo trabajo, hay 25.000 estudiantes, ¿no? Entonces las dimensiones son diferentes. No digo ni que es más responsable, sí, es más responsabilidad, pero digo, no digo que ni que es mejor ni peor y que sabe más o no sabe más. Lo que digo que es diferente y eso nosotros tenemos que comprenderlo como ciudadanos, más que como profe de educación física solamente y para entender en el mundo que nos metemos cuando nos metemos en la universidad, ¿no? No es lo mismo llegar a ser rector de una universidad que llegar a ser director de un profesorado. ¿Está? O sea que rector es uno solo por universidad, digamos, ¿no? Exactamente. Uno solo por universidad. Lo que puede haber es varios decanos, ¿sí? Que son como varios gobernadores, por así decirlo, ¿no? Gobernadores temáticos, el gobernador de ciencias exactas, ¿sí? Para que lo entiendan en términos de funcionamiento político, que es un poco más fácil, ¿no? Y a su vez cada facultad tiene una estructura propia, ¿no? O sea, el secretario académico que depende del rectorado es como el que sigue la parte político-académica de toda la parte de presentación de carreras, pero a su vez las facultades grandes tienen un secretario académico de la facultad, para gobernar o presentar académicamente el funcionamiento de todas las carreras. Cuando digo carreras, funcionamiento de carrera, digo notas, certificaciones, actualización de título, tramitación de título, cambio de plan de estudio, cambio de programas, actualización de programas, actualización de CV docente. Es enorme. Entonces, cuando escuchan secretario académico, el tipo o la tipa es muy grosso, no es que es el secretario, cosa que tampoco está mal, no es el secretario personal del rector, no es el que le lleva la agenda, ¿me siguen? Es alguien que maneja, tiene un poder amplio, yo digo porque en política hay que entender el poder. Y si la universidad tiene un secretario general, es como un jefe de gabinete, el secretario general, ¿sí? Es el que maneja todo lo que el funcionamiento del resto de las secretarías, ¿sí? El administrativo es muy importante. ¿Qué maneja el administrativo? La plata, ¿sí? Así que maneja toda la parte administrativa. ¿Y qué tiene a su cargo? Bueno, sueldos, liquidaciones, compras, contrataciones, ¿sí? Y a su vez todo eso tiene una estructura enorme. No es ni mejor ni peor nada. Lo que yo quiero que quede claro es la dimensión política cuando uno se mete en un ámbito institucional y entiende qué alcance tiene esa eh, dimensión. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos mucho vínculo con la universidad, aunque estemos lejos, trabajamos mancomunadamente, nos hablamos, nos pasamos cuestiones, hacemos trámite, con más problema, con menos problema, con más problema porque al no estar ahí el famoso expediente que uno va a pedir al escritorio directamente es un poco más rápido, pero digo, más allá de eso, ustedes tienen que entender que es un granito de arena en el mar lo que no quiere decir que nos den poca importancia, no mucha importancia, a todos le dan importancia, pero quiere decir que no es la única carrera o las únicas dos carreras que funcionan en la universidad, ¿no? También es un mundo. Y eso genera otra dimensión de cuestiones que pasan. Tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Sus cosas positivas es, bueno, la abundancia de poder conocer el océano y las cosas negativas es que sos un pescadito en el océano, ¿no? Entonces, para hablar con el rey del océano es más complicado. Estoy con metáforas un poco raras hoy, no sé si vinemos o algo en particular, pero no me den bola. Bueno, esto ya lo dije. Las discusiones políticas, y por ahí con esto ya casi terminamos acá y lo seguimos en la próxima que tengamos así mano a mano conmigo o también para continuar con gestión. ¿Cuáles son las discusiones políticas que tiene la universidad o el sistema de educación superior hoy? Políticas de ingreso. Nosotros la tenemos clarísima esa. ¿Restricto o irrestricto? ¿Sí? Podemos estar acá, si me pongo a hablar de esto,
termina revolviendo botellas desde ahí del asiento del Zoom y demás. ¿Por qué? Porque algunos estarán de acuerdo con que a los estudiantes del profesor de educación física se les tome un examen de ingreso y otros estarán en desacuerdo con que se tome un examen de ingreso. Pero básicamente las universidades nacionales tienen ingreso irrestricto. Algunas hacen el punto intermedio de poner un curso de ingreso, algunas el curso de ingreso ese lo ponen como un curso que hay que pasarlo sí o sí y se evalúa, y algunos tienen una evaluación un poco más laxa y sí o sí entras a la carrera después de ese curso. ¿Sí? Podría dar ejemplos, pero lo voy a dar cuando no estemos en grabación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, es una discusión, sin dudas es una discusión. Yo participé de todos los procesos, o sea, trabajo en un profesorado que tiene ingreso restricto, con una cantidad de cupos, trabajo en una universidad que tiene ingreso irrestricto y trabajo en una universidad privada que también tiene ingreso irrestricto y demás. En términos de nuestra carrera de educación física, bueno, hay que discutir realmente en ese ingreso, aunque sea en forma experimental, la necesidad de la práctica física, de la preparación física, de la adaptación física, del conocimiento del propio cuerpo. Hay cosas que faltan, ¿no? Y que son muy, muy, muy importantes. Pero contrario a esto que estoy diciendo, para que vean, digamos, ¿no? El nivel de terapia que uno tiene que hacer, si uno piensa, yo tuve un montón de experiencias con estudiantes que llegaron, por ejemplo, a primer año, que es lo que, natación en primer año es lo que doy en la mayoría de las universidades en las que trabajé, sin saber nadar, cosa que me parece mal en términos teóricos iniciales, pero esos chicos pudieron cursar otras materias, aprobar otras materias, sentir que están dentro de la universidad y transitar la mejora durante su carrera y aprobar mi materia, y correctamente, no regalada. O sea, que en lugar de pedirle a alguien que tiene que tener todo el conocimiento antes de entrar, le estamos dando la posibilidad de que haga las cosas que sí puede y que vaya mejorando las que no puede. En términos de inclusión, eso en la dialéctica es hermoso. En la práctica es complejo dar una clase con esos dos niveles de... Entonces es una discusión eterna y demás. Pero les quiero traer esta experiencia porque a veces uno piensa, no, sí, tienen que tener... Yo, aparte vengo del deporte, digamos. No, la exigencia. Sí, pero bueno, también lo otro. Que creo que falta un punto intermedio donde haya un curso no de ingreso, en donde que sean un mes yendo a la pileta y después si no nadás te quedas afuera, un curso realmente de adaptación a la vida universitaria que incluya nuestras prácticas deportivas, en donde el que pueda rinda el examen para pasar directamente y el que no tenga que hacer ese primer cuatrimestre de adaptación. Creo que eso es un punto intermedio. Es algo parecido a lo que hace la Universidad de La Matanza, por ejemplo. Por ahí hay algún graduado acá de ahí y me dice, no, nada que ver, Pablo, pero es lo que yo veo de afuera. Bien, entonces, políticas de ingreso, toda una discusión. En nuestro campo está bastante claro porque es como tuvimos ingreso. En el resto de los campos es impensado. Ahora, en términos de la discusión de la calidad, bueno, ingreso irrestricto. ¿Entramos en el aula? No entramos. Tomamos clase en el pasillo. ¿Es la misma calidad? No es la misma calidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que sincerarnos y pensar un sistema en donde, si queremos esa irrestricción, garanticemos una calidad para el que está adentro y que ingresa. Porque aparte se empiezan a desgranar tanto los que tenían la posibilidad de continuar y dijeron, no, yo en este quilombo no curso, me voy, como los que no entienden porque necesitan otro tipo de atención, o por lo menos necesitan para focalizar su atención estar sentados en un lugar como corresponde, ¿no?
Ni hablar nosotros en las prácticas deportivas, ¿no? Los espacios, la cantidad de intervenciones que puedes hacer cuando sos 2000 en la pileta, cuando sos uno, un montón de cosas para discutir todo. Mi posicionamiento es irrestricto con nivelación, ¿no? Si yo tuviera que posicionarme, eso es pero con espacio, ¿sí? O que la restricción sea justamente con el cupo que yo tengo. En realidad, eso es un poco lo que termina mandando y lo que termina pasando, ¿no? ¿Qué cupo tengo, qué espacio tengo para dar esa oferta? Gratuidad. Bueno, habrá acá alguno que me dice, no es nada gratis, es no arancelado, bueno, de las dos formas. Cuando se llamó gratuidad universitaria y no arancelación universitaria, pero sabemos que por supuesto alguien la paga, ¿no? Con la tuya, con la mía, toda esta discusión bastante, que me pone bastante nervioso de la actualidad, pero bueno, básicamente un pensamiento, digamos, es llevar un pensamiento público, social, colaborativo a un pensamiento de cuántos chicles me compraría si no estuviera abierta tal aula, ¿no? Porque al final si nos ponemos a pensar cuánto es la que realmente es la nuestra, bueno, tema de discusión largo, ¿eh? También, la gratuidad universitaria, ustedes saben que no viene de toda la vida, sino que se sancionó en una etapa determinada de nuestra historia. Bien, dos hitos importantes, el gobierno de Perón marcando esta cuestión y la reforma universitaria de 1918, ¿sí? Para estudiar el tema universidades, acceso, no arancelamiento, gratuidad. Bueno, esas cuestiones son las que están en discusión en este momento. Presupuesto y autarquía, es decir, cuánta plata se le otorga y qué autonomía tienen y quién las audita, ¿no? Si hubiese arrancado por acá, hubiésemos estado hablando toda la clase de esto, por suerte, pero bueno, un tema muy en vigencia actualmente del cual sabemos bastante poco. Yo la verdad que hace poco hice un curso sobre presupuesto universitario para estar más informado, ¿sí? Y hay mucho para ver, ¿eh? Por supuesto, de decirles, se desprende del presupuesto nacional. Nunca el presupuesto nacional que se plantea es el presupuesto real que después se va a dar, porque ustedes saben que después hay procesos inflacionarios. Se hace un presupuesto con lo que se piensa que va a ingresar por divisas y por ventas y por un montón de cosas, y después la plata es otra. Bueno, un montón de cuestiones a revisar que por ahí no hacen en la materia, pero sí que lo sepan y que las universidades tienen un presupuesto anual que va cambiando, ¿no? En algunos gobiernos aumenta respecto del PBI, del Producto Bruto Interno, en algunos disminuye. A veces la plata no siempre marca el buen funcionamiento o mal funcionamiento, pero sí marca la importancia que le da ese espectro político a la cuestión. En cuanto al tema de las auditorías, las universidades tienen una auditoría eh, interna y auditorías también que se hacen, esas internas también son por, digamos, pares externos, así que en realidad tienen un control, por supuesto, y también están auditadas en algunos casos cuando están, por supuesto, correctamente nombradas las personas que las van a auditar. Por supuesto, habrá un capítulo que revisar ahí y seguramente habrá un aprendizaje respecto a lo que está pasando en la actualidad, para que está un poco fuera de órbita, es lo que se está discutiendo ahora. Pero como mensaje, mi punto de vista es que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Eh, en qué sentido? Eh, Discutir si este sistema universitario argentino tiene o no que continuar y contraponer esto con que aunque hay que auditarlas, me parece que
son dos cosas diferentes, ¿no? Audítenlas, hagamos los procesos que haya que hacer, y también para algunas cosas hay que cambiar las leyes, ¿no? Porque si vos tenés cierta autarquía y cierta forma en la cual van a ser auditadas, eso lo decía la ley, no es que la universidad hacía lo que quería. Ahora por eso cambiaron un pequeño apartado en esto, ¿sí? Em, de esto decir, por supuesto, que eh, el sistema público permite otras cuestiones y no solamente tiene que ver con la gratuidad, sino imagínense la cantidad de gente que tendría que abarcar el sistema universitario privado, ¿no? Si no existiera esto, si está preparado nuestro sistema universitario privado para soportar esa cantidad de gente, si toda esa gente podría pagar, ¿y cuánto saldría la universidad privada si todas fueran de competencia, ¿no? O sea, porque no hay opción gratuita, entonces todos tienen que ir a la privada, todos tienen que pagar. Bueno, hay un montón de cosas que cambian, ¿no? Entonces, en realidad, el sistema universitario, tanto público como privado, termina siendo un sistema que se correlaciona, para mí, en forma virtuosa, ¿no? Porque también cambiaría muchas cosas del privado y de las reglas del privado si no existiera lo público, ¿sí? Graduación versus gasto, ¿sí? Muchas veces las tensiones políticas, estoy diciendo, se compara. No, pero estos, bueno, estamos poniendo tanta plata, ¿cuántos se gradúan? Bueno, no sé ustedes cómo piensan que se mide la graduación, pero hay un montón de formas de medirla. Yo puedo ver si vos que entraste en 2020 te recibiste en 2022, o puedo ver después de una serie de años cómo esos graduados van terminando, ¿no? O sea que no es tan directamente proporcional los ingresos a los graduados, ¿sí? Si un año ingresaron 1000, a los 4 años, hay un desgranamiento, van a egresar. Y en el medio de eso pasan cosas, gente que no termina pero que decide estudiar otra cosa y que por lo menos estuvo en el secundario, gente que aprende algunas herramientas o que vive un proceso. Es discutible, ¿no? Cuánta exigencia, cuánta cantidad, cuánto presupuesto para para esa cuestión. Pero no es todo nada, no es 0, 100, ¿no? O sea, en la época de la polarización de las ideas, me gustaría invitar a pensar que podemos pensar en cosas que son integradas y que tienen criterios pensados, ¿no? No que es 0 porque no me gusta o 100 porque me encanta, sino que tiene que haber una cuestión ahí a tenerse en cuenta. Pero sí quería, bueno, esta medición, ¿no? El ingreso irrestricto lo mencioné, y otra cuestión que está en discusión es el tema de los estudiantes extranjeros, ¿no? Em, Muchos estudiantes extranjeros estudian posgrado, nosotros tenemos casos, los posgrados son pagos en la universidad pública, no son gratuitos. Y los que estudian, hay que ver cómo definimos extranjero, ¿no? Esto porque hay una discusión con eso, pero una persona que tiene ciudadanía argentina es argentino. Eh, eso es lo que por ahí habría que discutir, ¿no? La ciudadanía, pero no son extranjeros en su mayoría, sino que son argentinos, ¿sí? Por supuesto que vendrán a estudiar y lo que uno quiera discutir, pero bueno, también se le dice extranjero a alguien que está hace 20 años en el país, ¿no? Quería decir, qué raro, ¿no? Hacer sentir a alguien que está hace 20 años ciudadano que paga los impuestos y le decimos extranjero. Pero bueno, es una posición política igual, por supuesto, y hay varias para mencionar. Ignacio, dale, que por ahí querés aportar algo con esto. Sí, inclusive que hay acuerdos internacionales, por ejemplo, con Brasil, que, que justamente son acuerdos bilaterales para que vengan a estudiar brasileros e incluso argentinos que vayan a Brasil. Que en todo caso, si los extranjeros fuesen el problema, incluso se debería modificar esos mismos acuerdos. Por supuesto, Ignacio. Bueno, ahí esa es la discusión política que hay que dar.
y no solamente, digamos, lo que uno ve o lo que le gusta decir para quedar bien, ¿no? Lo que pasa porque hay legislaciones, y hay legislaciones que exceden, o sea, la ley de inmigración y la ley de ciudadanía argentina está por encima de la ley, de la ley universitaria en sí mismo. Es decir, o sea que yo no puedo evitar que una persona se haga la ciudadanía para que no estudie. Hay que discutir otra cosa, es la que hay que discutir en ese caso. Bien, bueno, vamos a hablar sobre qué cosas podemos hacer. Esto ya lo dejo para la que viene. ¿Qué cosas que podemos hacer? Es decir, lo que yo intenté hacer hoy es atender las posibilidades de formación, conocer lo que es la formación académica y vamos a hablar más adelante de lo que es la profesión académica. ¿Por qué? Porque ahora cada vez hay más por justamente el acceso a las licenciaturas, maestrías y doctorados, pero faltaba investigación, bibliografía. Ahora un montón de profes habrán visto ya conocidos, ¿no? No digo por mí que sí saqué un libro, pero Mario Di Santo, Anselmi, profes que están escribiendo en Argentina, Pablo Esper, que lo presentó en nuestra universidad. Es decir, que la universidad genera también que pase todo esto que no pasaba solamente con los profesorados. ¿Sí? ¿Me siguen? Pasó algo para que eso pase, para que tengamos más investigación. Bueno, los tres aspectos de la universidad son la docencia, la investigación y la extensión, que la deberían tener todos los de educación superior, pero acá está bien marcado, ¿no? Eh, y sobre eso vamos a trabajar más adelante. Decirles que el deporte universitario está dentro del ámbito de la extensión universitaria y que tiene como organismo a quien hoy iba a participar, que seguramente lo tenemos más adelante, al presidente de FEDUBA. La Federación del Deporte Universitario Argentino es una federación que es miembro, parte del COA, como todas las federaciones, como el atletismo y demás, pero que nuclea el deporte universitario, con la particularidad que nuclea un multideporte, no solamente un deporte en particular. Existen organismos internacionales, así como la Federación de, no sé, de Natación tiene World Aquatics hoy, o la de Atletismo tiene la Federación Internacional de Atletismo. La FISU, la Federación Internacional de Deporte Universitario, es la que rige el deporte universitario. Y dentro de ese deporte universitario hay una parte que por ahí no es federativa y que tiene que ver con el bienestar y con el deporte recreativo y la salud en el sistema educativo. ¿Sí? Bueno, voy a cortar acá porque en gestión les voy a dar el año que viene, les voy a dar cómo ingresar al sistema académico universitario, ¿sí? Cómo se llega a ser profe de un instituto, cómo se llega a ser profe de una universidad, qué carrerita tengo que hacer para hacer eso, cómo se presentan los papeles para un concurso y demás cuestiones, ¿sí? Que tienen todo un proceso administrativo, que los profes a veces, no quiero generalizar, pero viste, solemos tener fama de que no nos gusta eso, pero bueno, tiene todo un proceso administrativo y un camino a hacer si uno quiere estar ahí. Eh, Así que les voy a contar las diferentes formas de ingreso y de acceso que para mí, a mí no me lo contó nadie, así que creo que es un valor agregado, es una pastillita para que se anoten para que sigan en segundo, ¿no? Te tiré el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no? Me van a decir que soy muy político, ¿no? Por lo que acabo de hacer, pero bueno, es parte de la materia, enseñar estos yates. No, mentira. Fuera de broma, cuenten conmigo los que quieran saberlo antes. Si sobra alguna clase, yo voy a meter este contenido. Pero bueno, también mi idea es abrir, ¿no? Un punto más. Primero que sepan, la idea de hoy era dónde estamos parados, qué es la universidad, qué son las universidades, qué son los institutos de formación, cuáles son las ofertas académicas, cómo es el punto de partida de la carrera académica, qué discusiones y tensiones políticas hay alrededor de esto, y más adelante en gestión nos vamos a meter, bueno, ¿cómo hacemos para participar en esto? ¿Cómo hacemos para trabajar en esto? ¿Qué requiere la carrera académica? A mí es algo que me encantó hacer y que me complementó eh, mis otras pasiones, que eran las de estar como entrenador al borde de una pileta, ¿no? Me generó otros desafíos. Así que bueno, generalmente pica el bichito así que abierto a que cuando, no ahora porque es muy largo, pero que cuando tienen la oportunidad me consulten, ¿eh? Pablo, necesito una mano con esto, a ver cómo hago.
Y en segundo, ya los preparamos a todos para que vayan a tomar todas las horas a todo el profesorado del país. No, mentira, no es tan fácil, pero vamos a tratar. Gente, dudas, preguntas, ¿cómo va River? No sé, cosas que me puedan decir. 0-0. Bien, viste, te dije, no sé a quién le dije, pero no se perdía nada.